Bueno amigos, y tengo aquí en mis manos un libro publicado en España, recientemente presentado en la Universidad de Lima, aquí en Perú, La independencia e imparcialidad del árbitro, de la autoría del doctor en Derecho, abogado peruano Carlos Alberto Mateus López, y con el prólogo del profesor doctor Antonio María Lorca Navarrete, catedrático del Derecho Procesal y Derecho de Arbitraje de la Universidad del País Vasco. Sobre el contenido de esta obra vamos a conversar con su autor, Carlos Mateus, que se encuentra con nosotros. Bienvenido a Mesa Central. Mil gracias, Reinaldo. Bueno, en realidad se ha escrito todavía muy poco, y menos en nuestro idioma, sobre el arbitraje, y propiamente dicho, sobre la independencia y la imparcialidad, que es el título que lleva esta obra. Efectivamente, sobre la independencia e imparcialidad del árbitro, no existen mayores, obras a nivel de libro, sino en lengua inglesa y en lengua francesa, pero no pasan de una mano. O sea, en realidad el arbitraje, y específicamente este tema, en castellano jamás ha sido desarrollado. Entonces, un poco el trabajo que yo tomé con ocasión de mi tesis doctoral y que finalmente se publica en el Reino de España, es desarrollar la independencia e imparcialidad del árbitro, entendida como el manejo ético, el manejo deóntico que debe tener todo árbitro profesional para efectos de desarrollar su función. Y es efectivamente la primera publicación en lengua castellana sobre este particular. Lo que lo hace además un libro pionero. Ahora, sí, efectivamente, uno de los problemas que arrastramos desde hace muchísimo tiempo en nuestros países es un problema deontológico en nuestro sistema de justicia. Se cuestiona mucho, se duda mucho además de la imparcialidad, la honradez y la ética de quienes administran justicia. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para que esto no llegue, no alcance al arbitraje? Pues bien, efectivamente, como lo indicas, el aspecto de independencia e imparcialidad, tanto en sede judicial como en sede arbitral, son elementos basilares sobre los cuales pivota la administración de justicia, sea privada, como es el caso mío de árbitro profesional, que ya tengo una década en el asunto y puedo, creo, decir algo, o en el caso de jueces estáticos, pues un juez independiente e imparcial postula un nivel de justicia importante. Por contra, un juez que sea dependiente o que sea parcial, lamentablemente no está otorgando un servicio adecuado a los ciudadanos. Igual en el ámbito del arbitraje, como tú dices, las taras operativas relativas al Poder Judicial podrían proyectarse en tanto los árbitros no mantengan un canon de independencia e imparcialidad. Ahora, aquí hay una diferencia que me gustaría indicar. En realidad es más complejo. La independencia e imparcialidad de los árbitros es una materia mucho más densa que la independencia e imparcialidad judicial. ¿Por qué razón? Porque en el campo judicial estamos, digámoslo así, en pocas palabras, dentro de una composición orgánica. Los jueces están, digamos, en una planta, tienen ciertos vínculos, pero son vínculos cerrados. De algún modo, las causales de recusación, que es la forma de discutir esto, son cerradas, son numerus clausus. En cambio, en el arbitraje, ponte a pensar, o sea, los árbitros profesionales tenemos vínculos profesionales con diferentes sectores privados, sectores públicos, empresas nacionales, transnacionales, colegios profesionales. Entonces, las posibilidades de ser dependientes o ser parciales aumentan, y además aumenta la densidad del tratamiento técnico de esta figura. Porque puede haber un tipo de interés, algún tipo de dependencia económica, laboral, que cualquiera entre alguna de las partes. Así es. Y acá hay una frase un poco manida, mas sin embargo yo considero que no es un tema baladí en este aspecto del arbitraje y su praxis. En realidad tiene origen francófono. Dice, la calidad del árbitro imprime la calidad del arbitraje. O sea, tan bueno es el arbitraje como tan bueno es tu árbitro. Es el árbitro. Y lo más importante... Está ceñido a la calidad de la persona, está centrado en el ser humano. Totalmente de acuerdo. Y tienes toda la razón. El aspecto personal es ineludible. Acuérdate que la designación de un árbitro es intuito persona. Además de los aspectos técnicos, el manejo, del área sustantiva que se requiera para la controversia, y además, lo más importante, el manejo del derecho de arbitraje. Ahora, en este punto, la independencia e imparcialidad del árbitro es vacilar, porque un árbitro que no es independiente o no es imparcial, lamentablemente va a viciar el arbitraje y va a generar, te digo con mucha seguridad, por la experiencia que tengo, la posible anulación del laudo. Entonces, en realidad, esto es una especie de estampilla pegada que tiene al cuerpo un árbitro, si es que no tiene independencia y no tiene imparcialidad, porque lamentablemente las partes podrán
plantear algunas tácticas dilatorias al inicio del arbitraje y o tratar de eliminar el laudo a través ya del acceso a la jurisdicción estática que se hace por medio del recurso de anulación. Ahora, ¿cómo puede abrirse campo el sistema del arbitraje en una sociedad como la nuestra, en donde lo que hace falta son buenos ciudadanos? Siempre se señala al policía corrupto, al juez corrupto, al político corrupto, pero antes de un juez, de un policía, hay un ciudadano. Cierto. Antes de cada uno de ellos hay un ciudadano. Son ciudadanos por encima de todo, y primero son ciudadanos y después son policías, políticos o jueces. Entonces el tema es de ciudadanos. Nos hacen falta mejores ciudadanos. ¿Cómo podemos abrir espacio al arbitraje en medio de estas circunstancias? Pues observas estupendamente un aspecto de la realidad del derecho al arbitraje. En nuestro país todavía la cultura arbitral está en desarrollo. Lo que pasa es que sobre arbitraje la gente conoce muy poco. Tanto los legos en derecho, que es lo que indicas un poco, como también los técnicos. O sea, lo que sucede es que el arbitraje es una disciplina muy compleja. Detrás de su aparente, digamos, simplicidad, porque tú ves pues un proceso rápido, sin grandes aspavientos formales, observas que hay técnica, que la gente es especializada y que se, digamos, resuelve de forma eficaz y pronta. Pues detrás de eso se esconde un tecnicismo muy, muy profundo. Justamente esto de la cultura arbitral es un trabajo que yo estoy tratando de desarrollar desde, por ejemplo, la Universidad San Martín de Porres, de la cual soy catedrático en el ámbito de posgrado, maestría y doctorado, también de la Universidad de Lima y de la Universidad Católica. Entonces, a través de algunos eventos, a través de publicaciones, a través de participaciones, en estos 10 años de árbitro he tratado de desarrollar una cultura. Lamentablemente, falta mucho por hacer, pero tampoco nos engañemos, hay un dato que poca gente conoce. Uno de los 3 países donde más se arbitra en América es el Perú. Lo que sucede es que el arbitraje está premunido de confidencialidad, consecuentemente no existe estadísticas sino a nivel de instituciones arbitrales, pero mucho arbitraje es ad hoc, o sea, no está gestionado y administrado por una institución que te pueda postular una estadística. ¿En qué etapa podríamos decir que nos encontramos, si queremos hacer una comparación con otras sociedades, en este proceso de generar, como bien lo has dicho, una cultura de arbitraje? Pues yo sinceramente, y eso también marida con la publicación, yo creo que estamos como España. España empezó lento, España y Perú han tenido muchas normas de arbitraje, es una cosa curiosa. Nosotros tenemos normas por la troncal histórica desde la partida tercera de Alfonso X el Sabio. O sea, el arbitraje no es cosa reciente. Ahora, lo curioso es que en España, en estos 10 últimos años, ha habido un avance y un potenciamiento, ¿cómo decirlo?, un impulso fortísimo a la praxis arbitral y al desarrollo de la cultura en el arbitraje, que tampoco es o importa decir que España pues está a la vanguardia del arbitraje. No, nosotros estamos igualitos. Hemos avanzado tanto como el Reino de España y será un poco por los puntos comunes y las troncales que nos unen, ¿no? Y lo gracioso es que este libro, publicado en España por un peruano, es el primero en nuestra lengua castellana sobre el particular. Un poco la unión a veces suena, no sé cómo decirlo, pero con la madre patria, ¿no? Está tanto a nivel técnico como a nivel de desarrollo. Estamos muy destacando similares entre los países de la región, entonces. Por supuesto, el mundo iberoamericano, nuestro país, como la España misma, está destacando y muy importantemente. Muchísimas gracias por tu presencia en Mesa Central. Ya sabemos entonces, amigos, tenemos La independencia e imparcialidad del árbitro de Carlos Alberto Mateus López. Nuevamente, gracias. Mil gracias, Renan.